Bienvenidos a Entrevista de France 24, el espacio donde conversamos con los líderes y personajes de la región de América Latina. En esta oportunidad está con nosotros Martín Santiago, él es coordinador residente y humanitario de la Organización de las Naciones Unidas en Colombia. Señor Santiago, bienvenido a France 24, gracias por estar con nosotros. Y el 24 de octubre, la Organización de Naciones Unidas cumple 72 años de estar al servicio de los diferentes conflictos y lugares del mundo donde hay problemas humanitarios. ¿Cómo recibe este aniversario esta organización? Bueno, muchas gracias por la invitación y es un placer para mí estar con ustedes y compartir con la audiencia. Efectivamente, estamos en la conmemoración de los 72 años de la creación de la organización y yo creo que es un momento de oportunidad y es un momento de ocasión por algunos parámetros que me gustaría calificar. Por un lado, nos permite esta celebración, esta conmemoración, y lo digo con entusiasmo y con pasión precisamente por la misión que tenemos como institución y como organización, tratar de hacer una caracterización del momento en el que vivimos. Y tristemente, o tal vez de forma esperanzadora, este momento en el que estamos viviendo es muy distinto a 1945, donde fuimos creados como institución. Solo por decir que éramos 7.000, ahora somos 7.000 millones de personas, pero fundamentalmente el momento en el que vivimos es un momento de incertidumbre, de interrogantes, y la ecuación se podría diseccionar de una manera muy sencilla y muy simple. Conflictos, migración, devastación ambiental, desigualdades crecientes y la terrible realidad de las pandemias, el terrorismo y, obviamente, la cuestión de la corrupción. De manera que ese contexto en el que me acabo de referir, tal vez de una manera muy superficial, pero me permite ver que estamos en un momento verdaderamente complejo de la comunidad internacional, nos traslada a que los principios, los ideales y los valores por los que fuimos creados siguen siendo absolutamente importantes y vigentes. Es decir, somos un instrumento al servicio de la comunidad internacional y tratamos de ser un instrumento sencillo que pueda permitir la posibilidad de la razón de ser de nuestra organización, y con esto termino, que es la paz, el progreso y el desarrollo y, obviamente, los derechos humanos y las libertades fundamentales. Un contexto muy diferente, pero también un contexto en el que, ya usted lo dice, hay una proliferación de conflictos y de problemáticas a nivel internacional, donde Naciones Unidas está actuando y donde en muchos casos es criticada esta organización por permitir que muchos de estos conflictos se extiendan muchos años y no dar soluciones rápidas. Caso la guerra de Siria, que ya cumple 6 años, caso en el Congo, o la situación que se está viviendo en la República Centroafricana, o algunos conflictos en países asiáticos, como recientemente la migración, el éxodo de los rohingyas a Bangladesh. ¿Qué puede decir al respecto esta organización, viendo que los conflictos se están alargando y la organización simplemente está ahí, presente, pero las soluciones no se ven rápidamente? Bueno, yo creo que los puntos suspensivos sobre la caracterización precisamente de los conflictos que usted tan correctamente menciona podrían ser extendidos y podría nombrar muchos más, pero me gustaría tal vez el darle una vuelta a las premisas del diálogo que estamos teniendo, porque a mí lo que me parece que precisamente con esta situación en la que estamos, y que he mencionado que las Naciones Unidas es un instrumento al servicio de la comunidad internacional, es que efectivamente a esos problemas tan complejos, y permítame que subraye la complejidad, necesitamos soluciones conjuntas. Y Naciones Unidas nació como una institución precisamente que creía, que cree y que creerá en la acción colectiva. Solamente es posible, trabajando juntos, el poder enfrentar claramente esos retos globales y esos desafíos tan absolutamente profundos. Permítame que le haga una consideración adicional, y es que estamos celebrando nuestra efemérides, estamos de cumpleaños, pero al mismo tiempo tenemos mucho entusiasmo y mucha satisfacción. El secretario general de la organización en este momento, el señor António Guterres, precisamente ha señalado los puntos que usted acaba de nombrar e ilustrar de una manera tan absolutamente. Él ha mencionado que efectivamente las Naciones Unidas, uno, tiene que poner en valor por lo que nacimos, es decir, esos valores, principios e ideales que he mencionado. Segundo, tenemos que trabajar con esta plataforma ética de valores universalmente compartidos en el tema claramente
de tratar de focalizarnos en las personas y que seamos una organización que trabaja para y con las personas, no solo con los estados. Y en tercer lugar es que tenemos que ser, muchas gracias por la pregunta, mucho más efectivos y eficientes. Y por eso la primera de las cuestiones que él ha dicho es sí prevención, sí sostenimiento de la paz y desarrollo sostenible, pero al mismo tiempo una reforma profunda del trabajo de la organización. Ya vamos a tocar el tema de la reforma, pero quiero recoger algunas de sus palabras y es la acción en conjunto. Eso es tal vez lo que ha fallado en Siria, que lleve a que esta guerra ya cumpla 6 años y que tal vez las partes no han podido tener un acuerdo común para dar una solución a este conflicto. No hace falta que haga tampoco muchas interpretaciones de lo que somos, por lo que trabajamos, en lo que creemos y por qué hemos sido establecidos como institución al servicio de la comunidad internacional. Naciones Unidas es precisamente el reflejo de las relaciones de poder en la comunidad internacional. Muchos de estos conflictos, como el que usted ha señalado, precisamente están dictados, están en alguna forma tratando de focalizarse en su posible solución con el foco, con el prisma de ciertos intereses particulares de algunos Estados miembros de la organización. A Naciones Unidas, a pesar, yo creo que de la fortaleza que tenemos organizacional o institucional, a veces nos es difícil trabajar en un contexto, en un statu quo de relaciones internacionales que son verdaderamente complejas y difíciles. Ahí podríamos hablar del caso de Estados Unidos, que es el país que más dinero aporta a esta organización y que ha hecho fuertes críticas a la organización en las últimas semanas. De hecho, el presidente Donald Trump se retiró de la UNESCO y dijo bueno, trató unas palabras muy duras hacia la organización diciendo que era un club. ¿Qué está fallando entonces en la organización que los estados lo están percibiendo así y países tan importantes económicamente para la organización como Estados Unidos ya lo estén viendo con otros ojos? Bueno, yo lo veo de una manera constructiva y permítame que haga tal vez una vinculación con algunas de las palabras del secretario general. Él ha dicho, cuando estamos hablando, estamos entrando en el espíritu y en la letra de esa reforma, de esa modificación institucional que tiene que tener la organización para ser mucho más efectiva y eficiente. Obviamente, él ha dicho que necesitamos unas Naciones Unidas, fuimos creadas en el siglo XX. Necesitamos unas naciones del siglo XXI donde precisamente, ahora estamos viendo al presidente Trump, sí, que lo dijo así, donde precisamente las palabras que se dicen en Nueva York o en otras capitales del mundo no sean necesariamente las que reflejan el trabajo de nuestra organización. Y obviamente esa visión tridimensional que tiene el secretario general, que es valores, es decir, lo esencial y lo fundacional de la organización, que es lo que representamos como valores, pero que tengan resultados e impacto. Y eso genera, nos obliga a Estados miembros como el que usted ha señalado, donde tiene una posición crítica que nosotros respetamos y que nos hace una llamada de alerta a tratar de mejorar. La forma en la que estamos trabajando precisamente es para nosotros tal vez un posicionamiento de pensar que las complejidades que hemos mencionado en passant en el comienzo de la entrevista, realmente necesitan una organización que está a la altura de los tiempos y los desafíos. Una organización entonces que se adapte a la situación y a la complejidad del mundo moderno, y eso es lo que está impulsando Antonio Guterres, el nuevo secretario general. ¿Cómo serían esas bases de esa reforma? ¿Cuáles son los puntos a modificar, las lecciones que ha dejado el pasado a Naciones Unidas que deben de ser reformadas de cara a esta nueva estructura que puede tener la organización en un futuro? Fíjese que simplemente con los titulares ya voy a calificar la respuesta. No necesito entrar mucho en detalle y en los titulares usted va a ver dónde el secretario general, de forma tan absolutamente inteligente y visionaria, está tratando de focalizar el trabajo más efectivo de la organización. Y él ha generado 5 grupos, en uno de ellos yo he tenido la oportunidad de participar personalmente, que son el terrorismo internacional, imagínese qué tema más importante, la cuestión de género y obviamente la paridad dentro de la organización, que es un gran desafío para nosotros, pero fíjese en las 3 áreas. Paz y seguridad, el tema de desarrollo sostenible y finalmente la reforma administrativa, es decir, la capacidad de gestión que tiene la organización. Fíjese esos 5 pilares, cómo determinan claramente, si somos capaces de mejorar como institución, cómo podemos dar una mejor respuesta a estos desafíos que los Estados, miembros y las sociedades, no Naciones Unidas, está enfrentando, pero donde Naciones Unidas puede ser un instrumento muy eficaz realmente de testimoniar la esperanza de tener una vida mejor, porque Naciones Unidas, y fíjese que estamos hablando de nuestra conmemoración, Naciones Unidas es tal vez un instrumento que pone en valor los sueños y las aspiraciones
compartidas de la familia de naciones. Fíjese qué definición más bonita, qué sencilla es, pero precisamente es eso. Pero para que eso pueda ser una realidad, necesitamos tener una organización mucho más efectiva. No puedo dejar de preguntarle por el caso colombiano, que es el caso que usted está ahora trabajando en terreno. Ya se cumplió 1 año de la firma del acuerdo. ¿Cómo está avanzando ese proceso de la dejación de armas, que fue esta primera fase que ustedes estuvieron acompañando al gobierno colombiano, y ya ahora entran en la fase del paso de estos excombatientes a la vida civil colombiana? ¿Cómo avanza el proceso? Avanza con muchos desafíos. Imagínese, terminar 52 años de conflicto armado, pues es un reto inmenso, pero yo creo que verdaderamente el entusiasmo, la voluntad y el compromiso, no solamente del gobierno, pero de toda la sociedad colombiana, hacen que la paz paso a paso vaya siendo una realidad. Y para nosotros Colombia representa una especie de esperanza, de luz en el mundo, de esas complejidades tremendas que he mencionado, y me parece que tal vez es un referente muy inspirador para muchos otros conflictos. Con respecto a lo que usted mencionaba, y de una manera también absolutamente breve, decirle que Naciones Unidas precisamente se está focalizando en tratar de que haya una prevención del conflicto y de la violencia que ha tenido el país durante tantos años, y que ojalá que podamos avanzar exitosamente en este proceso de construcción y sostenimiento de la paz. Y lo estamos haciendo con 2 vertientes. Lo que nosotros llamamos la paz negativa, que sería claramente el silenciamiento de los fusiles y las armas, y el trabajo que ha hecho la misión política, que todos deberíamos estar celebrando, el trabajo de Jean Arnaud y la misión política de la organización en Colombia, porque ha sido tremendamente un éxito en la verificación del cese el fuego, en el tema de la dejación de armas y la desmovilización, pero al mismo tiempo el sistema de Naciones Unidas, que es extremadamente fuerte y con una presencia muy sólida en Colombia. Tenemos 26 agencias, fondos y programas. Está trabajando en la medida de lo posible en que la paz se convierta en un camino de transformación, no solo para los territorios y las personas, pero que sea un camino de transformación para las causas profundas que generaron el conflicto, es decir, esas brechas, esas deudas, esos desafíos históricos que tiene el país. Ok, pues muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en France 24. Una ardua labor la que tienen ustedes en esa misión en Colombia y en los otros frentes en los que están alrededor del mundo. Gracias por haber estado con nosotros. Ustedes recuerden que pueden encontrar más información en nuestra página web, france24.com. Siga con nosotros.